Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, nos toca a todos, la muerte. Pero, ¿y si todo lo que pensamos sobre ella estuviera en realidad equivocado? ¿Y si, como han dicho los sabios a lo largo de la historia, la muerte fuera la única puerta hacia la verdadera vida? Vamos a explorar esa idea. Fíjense en esta frase de Lao Tse. Es una auténtica paradoja, ¿verdad? A ver, por un lado, el instinto nos dice que huyamos de la muerte. Es lógico. Pero, ¿qué es eso de librarse de la vida? Suena rarísimo. Pues justo ahí, en esa contradicción, está la clave de todo lo que vamos a ver. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. La pregunta del millón es esta: ¿cómo es posible que morir sea el camino para encontrar la vida? A primera vista parece que no tiene ni pies ni cabeza, pero vamos a ver, poco a poco, que la respuesta esconde una verdad increíble. Bueno, para entender esto tenemos que ir al origen de todo, al meollo del asunto, y ese es sin duda nuestro miedo más profundo, el miedo a dejar de ser, a dejar de existir. El maestro Samael aquí lo clava. Dice que estamos como hipnotizados, fascinados por lo material, por nuestros placeres, nuestros recuerdos, por quienes creemos que somos. Y claro, con ese panorama, la idea de perderlo todo, pues nos aterra. El miedo no es tanto a la muerte, sino a perder esta vida que conocemos. Así que, en resumen, el punto clave es este. La raíz de nuestro miedo no es la muerte en sí. No, es nuestro apego brutal a la vida que vivimos. Es ese aferrarse a todo lo que tenemos, lo que crea ese pánico a que todo se acabe. Y aquí, justo aquí, es donde todo da un giro de 180 grados. Porque vamos a hablar de un concepto fundamental: la muerte psicológica. Y ojo, esto es súper importante. No estamos hablando del cuerpo, de lo físico. Esto es un proceso totalmente interno. Esta es probablemente una de las metáforas más potentes y claras que existen para entender esto. Lo que nos dice Jesús es que una semilla, para convertirse en una planta y dar fruto, primero tiene que morir. Tiene que dejar de ser semilla. O sea, esa muerte no es el final de todo, es una transformación. Es algo necesario para que nazca algo mucho más grande. Entonces, ¿qué es exactamente esta muerte psicológica? Pues, en pocas palabras, es disolver eso que llamamos el yo o el ego. Es como hacer una limpieza a fondo y quitar todas las mentiras, todos los miedos, todas las creencias falsas que hemos ido acumulando sin darnos cuenta. Me encanta cómo lo plantea Gurdjieff. Él no ve al ego como parte de nosotros. No, lo ve como un tirano que nos tiene esclavizados. Y si lo ves así, claro, morir a ese tirano no es perder nada, es liberarse. Es el único camino para ser verdaderamente libres. Y que no se piense que esto es una idea aislada de un solo maestro, ¿eh? Para nada. Miren, aquí tenemos a Jiddu Krishnamurti, de la India, y a George Gurdjieff, de Armenia. Oriente y Occidente, dos mundos totalmente distintos que llegan a la misma conclusión. Para vivir de verdad, el yo, el ego, tiene que morir. Vale, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Qué significa eso de morir en nuestro día a día? Pues no es algo que pasa una vez y ya está. Es un proceso constante, una práctica continua, la de morir a cada instante. Krishnamurti aquí nos da la clave de oro. Morir de instante en instante significa básicamente no arrastrar el pasado al presente, ni las cosas malas, ni tampoco las buenas. Es como resetearse a cada momento para poder ver la vida como es de verdad, nueva, fresca, sin el filtro de nuestros recuerdos. Y concretamente, ¿a qué morimos? Pues la lista es muy reveladora. Morimos a los deseos que nos controlan, a los pensamientos que van en piloto automático, a los rencores, a las pasiones que nos ciegan, a los apegos, incluso a esa idea posesiva que a veces tenemos del amor. En el fondo, es morir a todo lo que nos ata y no nos deja ser libres. Al final, es un trabajo que se hace por dentro, un proceso de soltar, de dejar ir toda esa mochila psicológica que llevamos a cuestas para volver a un estado más simple, más puro, para estar de verdad aquí y ahora. Y fíjense, desde la mística cristiana, Tomás de Kempis nos dice prácticamente lo mismo: disponerse cada día a morir. De nuevo, que nadie se asuste, no es nada tétrico. Es una práctica diaria y consciente para liberarnos por dentro. Bueno, y si hacemos todo este trabajo interior, ¿qué pasa? ¿Cuál es el premio? El título de esta sección es un poco provocador, pero lo dice todo: la promesa de la aniquilación. Y las promesas son espectaculares. No se trata de perder, sino de ganar algo que no tiene precio. Se habla de alcanzar una comprensión real de las cosas, de una renovación total. Es encontrar eso que algunos llaman el reino de Dios dentro de uno, o como decían los antiguos nahuas, entrar en la casa del sol. Es, en definitiva, el florecimiento de nuestro verdadero ser. Este aforismo sufí es brutal. Lo resume todo a la perfección. Mueran antes de morir. ¿Qué significa?
Pues hacer esta muerte psicológica ahora en vida. ¿Para qué? Para que cuando llegue la muerte del cuerpo, pues ya no quede nada que pueda morir, porque ya habremos encontrado esa parte de nosotros que está más allá del tiempo. Y con esto llegamos a la gran conclusión. Cerramos el círculo que abrimos al principio. La paradoja se resuelve con una nueva forma de ver las cosas. Vivir de verdad, vivir plenamente, es un continuo morir. Este poema budista es muy potente. Sé un hombre muerto. Suena radical, ¿verdad? Pero se refiere a vivir sin la tiranía del ego. Cuando el ego, con todos sus miedos y sus deseos, está muerto, nuestras acciones nacen de un lugar de total claridad. Se vuelven correctas porque ya no están manchadas por nuestro propio interés. Al final es como decía Krishnamurti, el fin es el principio. Solo cuando termina esa ilusión que llamamos yo, puede empezar la vida de verdad. No es una destrucción, es un nuevo comienzo. Así que para que quede claro, la conclusión es esta. La muerte de la que hablan los grandes sabios no es el fin de la vida, es el fin del yo. Es disolver el ego para que la vida real, una vida libre, renovada, llena de sentido, pueda por fin empezar. Y acabamos con esta pregunta, para que cada cual reflexione. Si esta muerte interior es, en el fondo, un acto de renovación y de liberación total, entonces, ¿a qué le tenemos miedo realmente? Reflexiones sobre la muerte. Todos los hombres desean únicamente librarse de la muerte, pero no saben librarse de la vida. Lao Tse, Tao Te Ching. El deseo de vivir es muy grande, todos los humanos quieren vivir, están apegados a la vida sensual. Es obvio que la adhesión, el apego, el deseo de existencia material nos tiene fascinados. En estas condiciones de ninguna manera queremos morir, tenemos miedo a la muerte, no queremos dejar de existir. Si las gentes a base de comprensión perdieran el deseo de vida material, el temor a la muerte desaparecería, venerable maestro Samael. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ame su vida la perderá, pero el que aborrezca su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Jesús el Cristo. Juan 12, 24 al 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre, si gana todo el mundo, y se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay alguno de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, Jesús el Cristo. Lucas 9, 24 a 27. La muerte y la vida se hallan íntimamente asociadas. Solo muriendo la experiencia nace la comprensión. Este es un proceso de auténtica transformación. Quienes transforman las experiencias de la vida en verdadera comprensión de fondo, nada tienen en la memoria, viven de momento en momento llenos de plenitud verdadera, se han vuelto simples y sencillos aunque vivan en suntuosas residencias y dentro del perímetro de la vida urbana. Venerable Maestro Samael. Para descubrir realmente lo que sucede cuando se muere, usted debe morir. Esto no es un chiste. Usted debe morir no físicamente, sino psicológicamente, internamente, morir a las cosas que ha acariciado y a las cosas que le producen amargura. Si usted ha muerto a alguno de sus placeres, al más pequeño o al más grande de un modo natural, sin esfuerzo ni argumentación, entonces usted sabrá lo que significa morir. Morir es tener una mente completamente vacía de sí misma, vacía de sus diarios placeres, anhelos y agonías. La muerte es una renovación, una mutación en la que el pensamiento no actúa en absoluto, porque todo pensamiento es viejo. Cuando se muere, surge algo totalmente nuevo. Liberarse de lo conocido es morir, y entonces usted está viviendo, Krishnamurti. Mueran antes de morir, a fin de que después de morir, no mueran. Antiguo aforismo sufi. Declaro solemnemente por nuestro júbilo, el cual tengo en Cristo Jesús, nuestro Señor, que muero todos los días. Pablo de Tarso, 1 de Corintios 15. 31. Cristo y todos los demás hablaron de la muerte que puede acontecer en la vida, la muerte del tirano del cual proviene nuestra esclavitud, esa muerte que es una condición necesaria para la principal liberación del hombre.
Si un hombre fuera privado de sus ilusiones y de todo lo que le impide ver la realidad, si fuera privado de sus intereses, sus preocupaciones, sus expectativas y esperanzas, todos sus esfuerzos se desmoronarían, todo se volvería vacío, un cuerpo vacío, vivo solo fisiológicamente. Esto sería la muerte del yo, la muerte de todo aquello en que consistía, la destrucción de todo lo falso recolectado a través de la ignorancia. Gurdjieff. Perspectivas desde el mundo real. El camino para conseguir poderes es el de la muerte. No necesitamos, pues, afanarnos por conseguir poderes. Lo que debemos afanarnos es por morir en sí mismos, aquí y ahora, porque solo con la muerte adviene lo nuevo. Venerable Maestro Samael. Solo en morir está la renovación. Y, por lo tanto, es importante morir cada minuto, no esperar a morir de vejez y enfermedad. Eso significa morir para todas nuestras experiencias acumuladas, y esa es la verdadera sencillez, no la acumulada continuidad de la identificación. El hombre que muere de instante en instante, y por lo tanto, se renueva, es capaz de enfrentar la vida. No es que él sea distinto de la vida, él es la vida. Krishnamurti. El conocimiento de uno mismo. Todos los que pasan por la experiencia del umbral, comprenden que es una ventaja en la vida ordinaria no haber llegado tan lejos. Los sentimientos que se despiertan son tales que uno no puede sino pensar que esta ventaja o protección procede de alguna poderosa entidad que protege al hombre del peligro de pasar por el terror de la aniquilación de sí mismo en el umbral. Dr. Rudolf Steiner. Obviamente, lo fundamental es la aniquilación budista. Los teósofos le tienen horror a tal frase, dejar de existir, dicen, aquí en todos los mundos, es doloroso, pero se necesita pasar por la gran aniquilación, no tener temor a la muerte. Venerable Maestro Samael. Bienaventurado el que tiene siempre la hora de la muerte delante de sus ojos y se dispone cada día a morir. Tomás de Kempis. Los gnósticos no aspiramos a ser mejores ni peores. Solo queremos morir en sí mismos aquí y ahora. La aniquilación total de él, mí mismo. La disolución radical de lo más querido que cargamos dentro. La desintegración final de nuestros mejores deseos, pensamientos, sentimientos, pasiones, resentimientos, dolores, emociones, anhelos, odios, amores, celos, venganzas, corajes, afectos, apegos, lujurias, etcétera, 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 es urgente, inaplazable, impostergable, a fin de que surja la llama del ser, eso que no es del tiempo, eso que es siempre nuevo. Venerable Maestro Samael. De ninguna manera el ego quiere dejar de existir. El ego rechaza este tipo de enseñanzas, porque apuntan contra su misma existencia. ¿Hay alguno de ustedes que tenga ganas de no existir? Ustedes quieren existir aquí y en el más allá. ¿Alguno de ustedes dirían, bueno, yo no tengo ganas de existir en el mundo físico, quisiera desencarnar? Pero, ¿por qué secreto deseo piensan así? Sencillamente porque anhelarían vivir en los mundos superiores, eso es claro, pero en una situación un poquito mejor. Venerable Maestro Samael. Esta conciencia continua de su nulidad y de su miseria, finalmente le dará el valor de morir, es decir, para morir no simplemente en su mente, en teoría, sino morir de hecho, y renunciar positivamente y para siempre a todos estos aspectos de sí mismo que no ofrecen ninguna utilidad para su crecimiento interior, o que se le oponen. Gurdjieff. ¿Puede usted terminar en la vida, con algo que usted considera lo más querido, que es usted mismo? ¿Puede usted terminar con su apego, sin arguir esto o lo otro, sino terminar con él y ver qué ocurre? De modo que si usted acaba con todas las cosas tales como la codicia, la envidia, la ansiedad, la soledad, con todo eso, la muerte tiene un sentido totalmente diferente. Entonces no hay muerte, el cuerpo decaerá naturalmente, ya que usted lo ha usado mal, así, usted está viviendo con la muerte todo el tiempo. ¿Comprende? La muerte es vida. El fin es el principio. Si usted continúa haciendo la misma cosa, no hay nada nuevo. Solo cuando hay un final, tiene lugar un florecimiento,
Krishnamurti, el conocimiento de uno mismo. ¿Cuántos morían en la guerra, o en el altar del sacrificio, iban a la casa del sol? ¿Cuántos cayeron muertos entre magueyes y cactus, entre espinosas acacias, y cuántos han ofrecido sacrificios a los dioses? Pueden contemplar al sol, pueden llegar hasta él, y estos que de esta manera mueren en las guerras, son muy honrados en el mundo, y esta manera de muerte es deseada de muchos. Muchos tienen envidia de los que así mueren, y por esto todos desean esta muerte, porque los que así mueren son muy alabados. Solo muriendo en sí mismos podremos blanquear al latón y contemplar al sol de la medianoche, el Padre. ¿Cuántos mueren en la guerra contra sí mismos? Quienes logran la aniquilación del mí mismo, lucen esplendorosos en el espacio infinito, penetran en los distintos departamentos del reino. Entran en la casa del sol, Sagun 2, 140, Epicanawa. Venerable Maestro Samael. Doctrina secreta de Anáhuac. Mientras estés viviendo, sé un hombre muerto, completamente muerto. Entonces, cualquier cosa que hagas, no importa qué, será correcta. Antiguo poema budista chino. Iluminación en budismo zen es a menudo llamada la gran muerte, que significa la muerte de los patrones psicológicos que forman el ego. Cuando el ego se disuelve, la percepción de dualidad entre sujeto y objeto también se disuelve. Zen for Beginners. Hoy nos adentramos en un tema que nos toca a todos, pero desde una perspectiva que rara vez exploramos, la muerte. Así es. Y no va por el lado de los trámites o la biología para nada. Los materiales que tenemos delante son una colección de reflexiones que saltan de un siglo a otro, de una cultura a otra. Es increíble la variedad. Tenemos fragmentos de Jesús el Cristo, de Lao Tse, de Krishnamurti, Gurdjieff, el maestro Samael. Vamos, un elenco realmente ecléctico. Sí. Y la misión que nos proponemos es usar estas ideas para, digamos, descifrar un código. Me gusta esa idea, descifrar un código. Entender la muerte no como un final, sino como un proceso psicológico, una herramienta de transformación que, según estas voces, es la clave para una vida realmente plena. Es que eso es lo más impactante de estas fuentes. Vienen de mundos que parecen totalmente inconexos. El cristianismo místico, el taoísmo, la gnosis. El sufismo, el budismo zen. Exacto. Y sin embargo, todas parecen apuntar con el dedo hacia la misma luna, ¿no? Es como si hubieran escalado la misma montaña por distintas caras y al llegar a la cima, describen lo mismo. describen el mismo paisaje. Y ese paisaje es la idea, que es radical, de que para aprender a vivir de verdad, primero hay que aprender a morir en vida. Morir en vida. Suena paradoja, casi a un acertijo. Totalmente. Y de hecho, empecemos por ahí, por la paradoja. Lao Tse, en el Tao Te Ching, lanza una frase que te obliga a detenerte. Ah, sí, esa es potentísima. Todos los hombres desean únicamente librarse de la muerte, pero no saben librarse de la vida. Y al leerlo, me pregunto, ¿cómo que librarse de la vida? Claro. ¿No es la vida lo que todos protegemos con uñas y dientes? ¿De dónde viene ese apego tan visceral? Es que justo ahí está el nudo del asunto. Estas enseñanzas invierten el problema. No nos dicen que el problema sea la muerte. No. Sino precisamente sea aferrarse a la vida de una manera casi desesperada. El maestro Samael lo describe como una especie de hipnosis colectiva. Una hipnosis. Sí, dice que el deseo de vivir es muy grande. Todos los humanos quieren vivir, están apegados a la vida sensual. Es esa fascinación, ese encanto por las sensaciones, las experiencias. Los recuerdos. Eso es lo que nos tiene atrapados. Y la conclusión es, digamos, directa. El miedo a morir no es una cosa en sí misma. Es solo la sombra que proyecta nuestro apego a la vida. O sea, que el miedo es un síntoma, no la enfermedad. Exactamente. La lógica que proponen es que si logras disolver ese deseo ciego por la existencia material, pues el miedo a la no existencia física simplemente se queda sin combustible. Claro, desaparece. Y es clave entender a qué se refieren con disolverlo. No es con fuerza de voluntad, sino con lo que llaman comprensión. Y usan la mayúscula a propósito. Ah, no es un entendimiento intelectual, de leerlo y ya. Para nada. Es un saber profundo que nace de la autoobservación, una comprensión vivida.
Cuando comprendes la naturaleza transitoria y a menudo dolorosa de ese apego, pues deja de tener poder sobre ti. Entendido. No es un rechazo a la vida, para nada, sino una comprensión profunda de nuestro apego a ella. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Sí. Porque la solución que proponen no es obviamente la muerte física. Es una redefinición total de lo que significa morir. Pienso en esa metáfora de Jesús. La del grano de trigo. Esa. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y luego lo remata con algo que parece ir contra todo sentido común. Sí. El que ame su vida, la perderá. Perder para ganar. Morir para dar fruto. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Funciona porque no están hablando de un evento, sino de un proceso. Y lo increíble es que, como decíamos, esta idea es universal en estas tradiciones. En todas. Los místicos sufíes tienen un aforismo antiguo que es casi un eco directo de las palabras de Jesús. ¿Cuáles? Mueran antes de morir, a fin de que, después de morir, no mueran. Es la misma idea. Realiza un tipo de muerte ahora, voluntariamente, para trascender la otra muerte, la inevitable. La inevitable. Y no es algo que se haga una sola vez. Recuerdo la frase de Pablo de Tarso, que a menudo se ve como una figura de dogma, pero que aquí suena como un místico en pleno proceso. Totalmente. Él dice en una carta, muero todos los días. Todos los días. Eso lo cambia todo, ¿verdad? Claro, no es un gran sacrificio único, es una práctica constante, como una especie de higiene psicológica diaria. Justo. Es una muerte psicológica, voluntaria y continua. Se trata de morir a cada instante que pasa. Pero claro, la pregunta inmediata es, ¿a qué exactamente? Sí, porque suena muy abstracto, muy poético. Mucho. Esa es la cuestión. Cuando me levanto por la mañana, ¿a qué se supone que tengo que morir mientras me preparo el café? Afortunadamente, Krishnamurti aterriza el concepto. ¿Ah, sí? Lo pone muy claro. Usted debe morir, psicológicamente, internamente, morir a las cosas que ha acariciado y a las cosas que le producen amargura. Y esa distinción es fundamental. Morir a la amargura, al resentimiento, al recuerdo de una ofensa. Eso, bueno, lo podemos entender. Es soltar un peso muerto. Claro. Pero morir a las cosas que hemos acariciado, eso es lo verdaderamente radical. Exacto, porque eso suena terrible. ¿Por qué querría alguien morir a la alegría, al recuerdo de un momento feliz, al amor por la gente que quiere? Claro, ¿No se corre el riesgo de volverse un ser apático, indiferente, sin pasión por nada? es una objeción totalmente lógica y es el principal malentendido. Estas enseñanzas no abogan por la apatía. La clave está en la diferencia entre el disfrute y el apego. Ah, Puedes disfrutar de un atardecer increíble sin necesidad de poseerlo, de querer que dure para siempre, de temer que nunca volverás a ver uno igual. entiendo. Morir a lo acariciado no es dejar de sentir alegría, es morir al apego a esa alegría, a la necesidad de recrearla, al miedo a perderla. Es morir a la memoria psicológica que nos encadena al pasado, sea placentero o doloroso. Se trata de vaciarse. Exacto, vaciarse para poder experimentar cada momento de forma fresca, sin el filtro del ayer. Vaciarse. Gurdjieff usa una imagen muy potente para describir esto. Habla de ser privado de las ilusiones, los intereses, las preocupaciones y las esperanzas que forman nuestro falso yo. Sí, Y dice que el resultado sería un cuerpo vacío, vivo solo fisiológicamente. Es una imagen que da un poco de vértigo, la verdad. da vértigo, sí. Es como si nuestra personalidad fuera un vaso lleno de agua turbia, acumulada durante años. El instinto es intentar purificarla añadiendo un poco de agua limpia, ¿no? Claro, un nuevo propósito, una nueva relación. Pero estas tradiciones dicen que eso no funciona. La única forma de que el vaso se llene de agua pura es vaciarlo por completo primero. Ese es el cuerpo vacío. ¡Wow! Y la visión gnóstica de Samael lo detalla aún más. Él lo llama la aniquilación budista, y es la desintegración radical de todo lo que cargamos dentro. Deseos, pensamientos, pasiones, resentimientos, amores, odios, apegos. La lista es interminable. Una demolición controlada de la propia identidad. Exacto. Y el propósito de esa demolición no es quedarse en ruinas. No, claro. Es despejar el terreno para que pueda surgir algo que ya está ahí, pero que está sepultado bajo los escombros de nuestro ego.
Él lo llama el ser El ser. y lo define como eso que no es del tiempo. En otras palabras, la parte de nosotros que no está definida por nuestros recuerdos o nuestros planes de futuro. Es la conciencia pura sin adjetivos. Vale. Entiendo el proceso, al menos en teoría. Pero es innegable que suena como un camino arduo, intenso y francamente doloroso. Lo es. Lo cual me lleva a la pregunta del millón. Si uno se somete a esta demolición, a esta aniquilación, ¿cuál es el premio? ¿Qué hay al otro lado de ese vacío? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué alguien se embarcaría voluntariamente en algo así? La promesa, según todas estas fuentes, no es una recompensa en un paraíso futuro, sino una transformación radical de la vida, aquí y ahora. Aquí y ahora. Krishnamurti lo dice de una forma muy bella. Cuando se muere, surge algo totalmente nuevo. Liberarse de lo conocido es morir, y entonces usted está viviendo. La ganancia es la vida misma, pero con una calidad completamente diferente. Liberarse de lo conocido, o sea que el premio es la libertad. La libertad y la capacidad de experimentar lo nuevo. Samael insiste en que solo con la muerte adviene lo nuevo. Si no morimos a la experiencia de ayer, la experiencia de hoy será simplemente una repetición. Claro, una fotocopia. Este proceso de morir a cada instante es lo que transforma la experiencia cruda, los datos sensoriales, en esa comprensión de la que hablábamos. Permite vivir de momento en momento. Y esto no es exclusivo de una tradición. No. En el budismo zen, por ejemplo, la experiencia máxima de la iluminación se conoce como la gran muerte. La gran muerte. ¡Qué nombre tan potente! No es la gran iluminación ni la gran sabiduría, es la gran muerte. Porque para ellos es exactamente eso, la muerte definitiva de la ilusión del yo separado, del ego. Es el momento en que el ego, esa construcción de patrones, se disuelve. Y al desaparecer, se desvanece la dualidad entre el que observa y lo observado. Ya no hay un yo mirando un árbol, hay simplemente ser árbol. ¡Qué increíble! Y es fascinante ver esta misma idea reflejada en culturas que no tuvieron contacto. En la antigua épica náhua de México se habla de la guerra florida. La guerra contra uno mismo. Exacto. Y se dice que los guerreros que mueren en esa batalla interior logran contemplar al sol. Una metáfora clarísima de la unión con lo divino. La victoria se alcanza a través de la propia muerte. Todo esto suena increíble en teoría. Renovación, libertad, contemplar el sol. Pero seamos sinceros, ¿en la práctica suena aterrador? Sí, es que lo es. La idea de aniquilar voluntariamente todo lo que creo que soy no es algo que uno ponga en la lista de tareas del martes. Es un abismo. Y ese terror es real, no es una exageración. El doctor Rudolf Steiner, un filósofo y místico, habla de lo que él llama la experiencia del umbral. El umbral. Describe cómo, al acercarse a esta disolución del yo, se experimenta un terror a la aniquilación de sí mismo tan inmenso que existe lo que él llama una entidad poderosa. ¿Un guardián? Un guardián, cuya función es proteger a la mayoría de las personas de siquiera tener esa experiencia antes de estar preparadas. Es un mecanismo de seguridad cósmico, por así decirlo. Un guardián en la puerta del vacío. Tiene sentido. Pero, ¿de dónde viene ese miedo tan profundo? ¿Es solo miedo a lo desconocido? Es más que eso. Es el propio instinto de supervivencia del ego. El ego es, en esencia, una máquina de autopreservación. Claro. Samael lo expresa sin rodeos. De ninguna manera el ego quiere dejar de existir. El ego rechaza este tipo de enseñanzas porque apuntan contra su misma existencia. Es pura lógica de supervivencia. Totalmente. Le estamos pidiendo a la entidad psicológica que nos define que colabore en su propio desmantelamiento. Y su respuesta natural es un no rotundo. Como él pregunta retóricamente, ¿hay alguno de ustedes que tenga ganas de no existir? La respuesta instintiva es que no. Queremos seguir existiendo. Quizás en mejores condiciones, pero existir. Entonces, si el ego se resiste con tanta fuerza y el terror es tan grande, ¿cómo se supone que alguien pueda cruzar ese umbral? ¿De dónde se saca el valor? Aquí Gurdjieff ofrece una perspectiva que es dura pero a la vez extrañamente liberadora. A ver. Él sugiere que el valor para morir de hecho no nace de un acto de heroísmo, sino de la desesperación.
de la desesperación, nace de la conciencia continua de su nulidad y de su miseria. Dicho de otro modo, cuando uno observa con total honestidad su propia vida interior Sí. y se da cuenta de cuánto de su sufrimiento, de su ansiedad, de sus conflictos, es generado por esa misma estructura del yo que tanto protege, Ujú. la idea de soltarla deja de ser una pérdida. Y empieza a parecerse a una liberación. Es un cambio de perspectiva total. No se trata de destruir algo valioso, sino de desprenderse de un peso inútil que nos impide movernos, Es darse cuenta de que lo que tememos perder no es nuestro verdadero ser. sino la jaula que lo mantiene prisionero. Cuando la jaula se vuelve lo suficientemente incómoda, la idea de abrir la puerta deja de dar tanto miedo. Creo que, al final, la idea que conecta todas estas voces tan dispares es esa, que hemos confundido al enemigo. Sí, hemos pasado la vida temiendo a la muerte que llegará al final, cuando quizás la herramienta más poderosa para vivir de verdad era practicar otro tipo de muerte. Una muerte voluntaria y diaria. La propuesta es que esa vida plena y auténtica solo se encuentra al otro lado de la muerte constante del yo, con sus apegos, rencores e ilusiones. Me viene a la mente una frase de Tomás de Kempis que lo resume todo. Dila. Bienaventurado el que tiene siempre la hora de la muerte delante de sus ojos y se dispone cada día a morir. Uf, qué frase. Y para llevar esa idea a su conclusión más práctica y quizás más desconcertante, hay un antiguo poema budista chino. Sí, Mientras estés viviendo, sé un hombre muerto, completamente muerto. Entonces cualquier cosa que hagas, no importa qué, será correcta. sé un hombre muerto, completamente muerto. Es una frase para quedarse pensando un buen rato. Da que pensar, ¿verdad? La idea de que la acción correcta no viene del esfuerzo moral de seguir reglas, sino de la aniquilación de ese yo que todo lo distorsiona, es un concepto abrumador. Lo es. Es la cima de la montaña. Y quizás no se trate de intentar escalarla de un solo golpe. Esto nos lleva a una pregunta final, algo más accesible. A ver, Sin aspirar a esa aniquilación total de la noche a la mañana, que como vimos es un umbral aterrador. La reflexión podría ser, ¿cuál? ¿qué pequeño apego? ¿Qué resentimiento guardado? ¿Qué ilusión acariciada podría dejarse morir hoy? No como un gran sacrificio, sino como un experimento. Un pequeño experimento. Solo para ver si se puede experimentar, aunque sea por un instante, un poco de esa libertad y esa espontaneidad en el actuar que estas enseñanzas tan profundas parecen prometer.